Estamos en una época difícil en el año. Estamos en una época sobre la cual está escrita que aquel que está en luto sobre Jerusalén va a ver su construcción y su alegría. Pero en realidad es algo difícil para nosotros porque, número uno, realmente no nos relacionamos con el concepto del Jurban, no nos relacionamos personalmente con el concepto de la destrucción. Es algo tan lejano y estamos en luto por algo que ni siquiera sabemos qué es algo que nos confunde, porque si supiéramos qué fue lo que perdimos, tal vez entenderíamos y podríamos hacer un luto con más significado y más profundidad. Y número dos, establecer y relacionarnos con la idea del Jurban es establecer y relacionarlos con la faceta de Dios, que es la faceta de Irá, del temor a Dios, que normalmente es mucho más padre, más divertido, o nos deja más cómodos pensando en Dios, en la idea de amor, en donde nos ama, nos abraza, nos quiere, nos da abundancia y todo lo bueno. Y en estos momentos, en estas 3 semanas, se nos pide que tomamos en cuenta también la faceta de Dios, que es la de Irá, la del temor. Entonces, ¿cómo nos enfocamos en una destrucción si tenemos estas dos partes? En realidad, Hashem nunca cambia. Dios es el mismo. El concepto de Ahavá y de Irá, de amor y de temor, es el mismo porque Dios es el mismo. Lo que cambia somos nosotros, nuestra percepción y cómo nosotros nos relacionamos con Él, o cómo es su transparencia hacia nosotros y cómo lo podemos nosotros ver como humanos y a través también de nuestras limitaciones. Es como si nosotros ponemos ahorita un globo rosa y ves la realidad a través del globo rosa, todo lo vas a ver de color de rosa o color amarillo. No importa la realidad tanto, sino cómo la percibes tú y cómo Dios se muestra hacia nosotros y cómo lo vemos nosotros. Entonces, en esta época del año nos enfrentamos a Hashem en su faceta de Irá, nos enfrentamos a Dios en su faceta del temor, y es algo que no nos encanta, nos incomoda bastante. Entonces, si pensamos en lo que acaba de pasar en Surfside, en Florida, o lo que pasó en Mirón, o lo que pasó durante el año y medio último que acaba de pasar, parece que lo acaban de sacar de una película de ciencia ficción. No lo creeríamos si nos los contaran hace 2 años. Es algo inconcebible. Estamos viendo la faceta de Dios en donde acabo de escuchar a Jajam Surikatán que dice que Dios está levantando el tono, nos está diciendo escúchenme, a través de muchas formas. Y eso es algo que nosotros podríamos sentarnos y reflexionar y decir, ¿cómo podríamos estas 3 semanas y los 9 días de Av que vienen, que empiezan ya en estos días, cómo los podemos transformar y convertir en algo que me acerque más a Dios? En realidad, el concepto de Irá, de temor a Dios, por naturaleza nos tiende a alejar. Algo que tú le temes, por naturaleza te aleja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas al Gran Cañón, es una cosa tan hermosa, o vas a las cataratas del Niágara, es algo tan magnífico, tan grande, que a nadie se le ocurre aventar basura, nadie se le ocurre hacer de ese lugar un lugar feo. ¿Por qué? Porque es tan grande que tú dices, wow, le tienes respeto. Y cuando, por ejemplo, vas al Museo del Louvre en París, ves la Mona Lisa, no hay un papel que diga ahí favor de no tocar, favor de no pintarle bigotes a la Mona Lisa, porque es algo tan increíble que nadie ni siquiera se atreve a acercarse a tocarlo. Y esa es la grandeza que nosotros tenemos que entender. El concepto de Irá, de temor, es algo que nos debe causar a nosotros cierto respeto, cierta distancia. No es que nos tendría que causar miedo como tal, como la palabra de Irá, sino Irá taromemut, entender que es algo que es tan grande que se convierte en algo distante de nosotros y le tenemos respeto, como un hijo le tiene cierto respeto a su papá, que puede jugar con él, que lo puede querer, que le hace cosquillas, pero sabe que es su papá, que hay cierta distancia y hay cierto respeto hacia su papá. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para nosotros abrazar este concepto de Irá y abrazar este concepto del temor a Dios y de entender que en estos días y en estos momentos Dios, por un lado, me quiere, porque hay amor, pero por el otro lado le tengo que tener cierta distancia y respeto, y estos son estos días. Entonces, esto lo podemos entender un poco más. Hay un pasuk que dice, Vejaye olam nata betohenu, lo decimos en la tefila. Y el mundo, y la vida del mundo la metió adentro de nosotros. Haye olam, un mundo entero lo metió adentro de nosotros. Cada persona, cada uno de nosotros es un microcosmos, es un pequeño mundo, un pequeño
universo. Y en este pequeño universo que nosotros tenemos adentro de nosotros, existe todo el mundo adentro de mí. Todo el mundo, todo lo que ves adentro del mundo, la ves adentro de ti. Esa tragedia tan grande que vivimos, que acabamos de ver y vivenciar en Miami, esa la vemos adentro de nosotros. Y las grandes tragedias también las vemos en chiquito adentro de nosotros. Ahora la pregunta es increíble, porque si yo me entiendo a mí misma como un gran mundo, que todo lo que está pasando en el mundo es algo chiquito adentro de mí, entonces tal vez lo puedo transformar, porque si es algo afuera en el mundo, entonces lo veo algo como muy impalpable, muy lejano. Pero si es algo adentro de mí, tal vez lo puedo, como es algo tan chiquito, y lo puedo entender y lo puedo achicar a escala chiquita dentro de mí, tal vez lo puedo entender. Entonces, dentro de la misma línea, tal vez pensar que el Jurban del Beit HaMikdash, la destrucción del Beit HaMikdash, así como hubo una gran destrucción del Beit HaMikdash, que no la puedo entender, que no la puedo captar, porque es algo que pasó hace más de 2000 años y es algo tan lejano a mí, pero si la veo yo, mi pequeña destrucción adentro de mí, qué está destruido adentro de mí, qué está roto adentro de mí y cómo lo trato yo de sanar, de cuidar y de mejorar, tal vez así puedo entender también la destrucción del Beit HaMikdash. Entonces hay una canción que dice Bilvavi Mishkan Evne, dentro de mí construiré un Beit HaMikdash chiquito, un Mishkan. ¿Cómo construyo yo un Mishkan adentro de mí chiquito? ¿Cómo capto ese Beit HaMikdash adentro de mí chiquito? También sabemos que Dios, cuando ordena que construyan el Beit HaMikdash, el Mishkan dice, Ve'azul Mishkan ve'shachanti betoham, yo quiero habitar en cada uno de ustedes, yo quiero habitar en cada uno de nosotros. Entonces voy a cambiar un poquito de tema para regresar a esto. Dentro de la pandemia y antes de la pandemia también hay también una tendencia, una mini pandemia, que hubo tanta gente que estuvo encerrada y estuvo con tanta ansiedad por esta situación, que hoy en el post-trauma, digamos, y las personas que están tratando de sanar probablemente de depresiones. Y muchas veces se puede convertir en un tabú porque nadie queremos que sepan lo que estamos viviendo, o nadie quiere que sepan que está triste, y entonces ponen caras de que todo está bien y que todos están felices, pero por dentro están medio destruidos, no están bien. Entonces, entender esto como David HaMelech dice en el Tehilim sobre la depresión y sobre, no necesariamente la depresión como una enfermedad, porque la persona que tiene una depresión crónica o profunda realmente debería pedir ayuda profesional con un psiquiatra, con un psicólogo, con una persona que le ayuda, porque es peligroso vivir así. Pero hablando de la tristeza más que de la depresión, David HaMelech dice en el Tehilim, las personas que pasan por el valle de la tristeza se van a convertir en un manantial. Así lo dice David HaMelech. Estas personas que tuvieron la capacidad, o que Dios las puso en una circunstancia de pasar en el valle de la tristeza y en el valle del llanto, ese mismo llanto se va a convertir en un manantial, y de ese manantial van a tomar y van a beber muchas otras personas. ¿Cómo lo podemos entender esto? Y Rav Levinstein trae muchísimos ejemplos de personas que salieron de la Shoah, como el Rebbe de Kloisenburg, un rabino muy importante y muy grande que perdió a 11 hijos en el Holocausto, y a partir de ahí él renació de las cenizas y se volvió a casar y hizo una comunidad enorme en Estados Unidos, y después hizo Aliyah, y también hizo otra comunidad gigante, el Rebbe de Tzanz, en Israel. A partir de que pasó por el Valle de las Lágrimas y de la Tristeza, pudo convertirse en un manantial y ser tan bueno y ayudar a tantas personas. Entonces, si bien Dios nos dice Rav Levinstein, no nada más eso, que a partir de que las personas pasan por el Valle de las Lágrimas se van a convertir en un manantial. Rav Levinstein dice que es casi, no lo puedo asegurar, pero una de las condiciones para convertirse en un manantial es haber pasado por ese valle de la tristeza. ¿Por qué? Porque en el momento en que pasas por el valle de la tristeza y entiendes el dolor de lo que estás pasando tú o están pasando otras personas, a partir de ahí puedes ayudar y puedes convertirte en una fuente de alegría para otras personas. Hay muchísimos ejemplos de personas que pasaron cosas insostenibles en la mente, sufrimiento muy, muy grande, y a través de ahí fueron resilientes y tuvieron la fuerza de lograr sacar adelante a otras personas, a su familia, y se convirtieron en personas increíbles. Mismos también el doctor Viktor Frankl, después del Holocausto, que sacó adelante la logoterapia. Es algo increíble cómo logró salir adelante después del Holocausto. Entonces dice Rav Levinstein, son ejemplos de personas que salieron adelante no a pesar, sino por
las situaciones difíciles. Y es entender, las personas que tienen la capacidad de tocar tan fondo y el entender la tristeza y la depresión en un lugar tan bajo, cuando renacen de una forma increíble e impresionante. Entonces, este es un ejemplo de cómo en mi microcosmos, en mi micromundo, yo puedo sacar adelante y convertir este microcosmos en un Mishkan, en un Beit HaMikdash, y convertirme en un lugar en donde Dios pueda habitar. Aquí el objetivo de Dios es que Él habite dentro de mí, que habite dentro de nosotros y convertirnos dentro de un Beit HaMikdash. Entonces yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿eres una casa de Dios? ¿Tú eres un Beit HaMikdash, un lugar en donde Dios puede habitar? ¿Dios habita dentro de ti? ¿Qué hay adentro de ti? ¿Qué sentimientos, qué pureza hay adentro de ti que está permitiendo que Dios habite dentro de ti? Nosotros sabemos que hay lugares, por ejemplo, que Dios no le gusta habitar. Y nos lo dice claramente. Por ejemplo, muchas veces en el Teilim Dios dice, las personas que son Gubal Lev, una persona arrogante, Dios no habita dentro de ella. A Hashem no le gustan las personas arrogantes. O Tolo Ujal, así está escrito en el Teilim, a la persona arrogante no lo soporto, dice Dios. Me alejo de él. Checa dentro de ti, eres una persona arrogante, Dios no puede habitar adentro de ti. ¿Qué hay dentro de ti? Hay crítica, hay odio, hay envidia, hay lujuria. ¿Qué hay dentro de ti que no está permitiendo que Dios habite dentro de ti? Y también lo contrario, ¿qué sí hay dentro de ti que estás permitiendo que Dios habite dentro de ti? ¿Hay alegría? Un lugar donde hay alegría es un lugar en donde está Dios. Si hay alegría, si hay amor a las personas, si hay ayuda, todo lo que la Torah nos dice es para que nosotros nos convirtamos en un microcosmos, en un Beit HaMikdash chiquito para que Dios habite dentro de nosotros. Entonces, creo que estas 3 semanas es donde Dios hace un stop para reflexionar y nos dice, momento, ¿qué estás haciendo? ¿En qué persona? Es muy importante para nosotros la identidad. No nada más, todo el tiempo nosotros estamos construyendo a través de la vida una identidad. No nada más de quién soy, sino también en quién me estoy convirtiendo. ¿En qué persona te estás convirtiendo día con día? Las pequeñas acciones que tú haces día con día te convierten en esa persona. Yo veo personas, por ejemplo, de 70, 80, 60 años, no importa la edad. Y tú ves la persona que está hecha, aunque sea de 40 o de 20, la persona que ya está hecha y formada es una persona que se formó a través de los días y de las acciones, de los pensamientos y de las acciones, los pensamientos y las palabras que esa persona hizo durante su vida. Lo que tú eres hoy es lo que tú te construiste, es tu Beit HaMikdash. Si tú construiste dentro de ti, ladrillito por ladrillito, buenos sentimientos, buenas acciones y buenos pensamientos, con eso, y buenas palabras, con eso ya estás construyendo Beit HaMikdash. Nada más escanéate qué es lo que tú estás haciendo y en qué persona tú te estás convirtiendo. Y fíjate si eres un cli, si eres un instrumento para que Dios habite de ti. Si estás invitando a Dios dentro de ti, porque como dijimos, la persona arrogante es tan inflada que entonces dice, bueno, si ya eres suficiente con lo que tú eres, entonces no hay espacio para mí. Dios le gusta un lugar en donde nosotros le demos espacio. Y es algo que es una situación para reflexionar. ¿Cómo lo podemos conectar con lo que dije en el principio de amor y de temor? Porque las dos cosas, tanto el amor y tanto el temor a Dios, son dos formas de servir a Dios. A través del amor, todo lo que dijimos, de servir, de ayudar, de amar, de ser mejor persona para mí, para los demás. Y a través del temor, darme cuenta que no estoy bien, ser autocrítica y darme cuenta, también hay personas, por ejemplo, que no son autocríticas, que piensan que son perfectas. Y ese es un gran problema del DOR, porque tanto nos llenaron de autoamor, que qué bueno que tengamos autoestima, pero a veces no somos autocríticos y no nos damos cuenta. A veces podemos estar haciendo daño a otras personas, o podemos estar hablando de la Shonara, o podemos estar no siendo buenas personas y ni siquiera nos damos cuenta, porque no somos autocríticas, porque tampoco somos capaces de captar lo que las otras personas están siéndome espejo y me están tratando de decir. Entonces aquí hay muchos puntos para reflexionar en qué me estoy convirtiendo yo, en cómo estoy sirviendo yo a otras personas y de dónde estoy brillando yo, porque sabemos que en un lugar que Dios habita, es un lugar en donde se puede servir. ¿Qué era el Beit HaMikdash en realidad? ¿Para qué servía el Beit HaMikdash? Era una casa de reunión para que el pueblo de Israel vaya ahí, se reúna y sirva a Dios. En ese lugar cantaban, en ese lugar habría alegría y en ese lugar habría servicio a Dios. Entonces la pregunta es si yo estoy siendo un buen Beit HaMikdash para que Dios habite su Shejinah y pose y more sobre mí.
Ojalá que estas semanas realmente nos sirvan para crecer y para mejorar la persona que somos. Muchas gracias.